Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es el juicio contra el impío. Es un hecho. Creas o no creas en Dios, es un hecho. Habrá un juicio contra el impío. Y cada vez se acerca más. Y aunque tratemos de sacar a Dios de nuestro corazón o de nuestra mente, Dios sigue siendo Dios. Y algún día todos lo veremos. Algún día todos se postrarán delante de Él. Para unos será una delicia, para otros será un tormento. El juicio contra el impío. A continuación veremos otros versículos de controversia que habla Judas. Judas es apasionante. En estos versículos Judas se apega a una profecía escrita por Enoc. Es inspirador leer a Judas, la verdad, como les dije la semana pasada, porque te vas a encontrar pasajes que en ningún libro ni en ninguna otra carta puedes ver. Leer todo lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de Judas. Judas deja ver el peligro de los falsos maestros que están corrompiendo a la iglesia o que corrompen la iglesia a través de la falsa doctrina, a través de la arrogancia, el orgullo y de todas las cosas duras, como lo acabamos de leer, que los impíos han hablado contra Dios. Ahí en el verso 15. Aquí vemos que los falsos maestros, con frecuencia, disfrutan de los placeres del mundo y estimulan a los otros a que hagan lo mismo. Y es que ahí está el problema. El juicio contra el impío. Ahora esto es fascinante. Vemos el verso 14 y dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Profetizó Enoc. El antiguo libro de Enoc no fue recibido como escritura, pero era altamente respetado tanto entre los judíos como entre los cristianos primitivos. De antemano, el libro de Enoc contiene muchas cosas que aún nuestro Señor Jesucristo también habló, que Santiago también habló, que en Nehemías también vemos, y Salmos también, Deuteronomio también, o sea, la ley de Moisés. Por ejemplo, Tertuliano nos dice que el libro de las profecías de Enoc fue conservado por Noé en el arca y que ahí lo conservaron y fue leído hasta los tiempos de los apóstoles. Ahora, ¿quién era Tertuliano? Tertuliano vivió en el año 150 hasta el 225 después de Cristo, clasificado como uno de los padres de la iglesia primitiva. Fue un gran apologista cristiano, o sea, un defensor de la fe. Nació en la ciudad de Cartago, en el norte de África, y su padre fue un centurión. Es conocido en la historia de la iglesia como el padre de la teología latina, ya que fue el primer líder de la iglesia que escribió sus obras en latín. Ahora, acerca del libro de Enoc, debido a que contenía muchos testimonios concernientes a Jesucristo, los judíos del primer siglo desacreditaron el libro. Judas no está citando a Enoc para enseñar algo nuevo, obviamente, sino para dar una descripción vívida de lo que ya la Biblia nos enseña.
Esto no era para proclamar una nueva verdad, sino para apoyar un principio bíblico ya establecido. Y aquí mismo cita Judas y dice que Enoc, séptimo desde Adán. Vamos a ver acerca de Enoc. Enoc lo ves descrito en el capítulo 5 de Génesis. Y así rápidamente te leo que Adán engendró a Set, Set engendró a Enos, Enos engendró a Cainán, Cainán engendró a Mahalalel y Mahalalel engendró a Jared. Y en el verso 18 de Génesis 5 dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Séptimo desde Adán. Si tú cuentas a Adán como número 1, vas a llegar a Enoc como el número séptimo. Se menciona en Hebreos 11, ahí también se nos dice en pocas palabras quién fue Enoc. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto o arrebatado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue un hombre justo que vivió 365 años y desapareció porque el Señor se lo llevó sin que muriera. Él y Elías son los únicos registrados en la palabra de Dios como los dos únicos seres humanos que no han conocido muerte, que fueron llevados, que fueron arrebatados. Enoc fue un profeta y descendiente de Adán que escribió sobre el arrepentimiento, las consecuencias de la caída de Adán y Eva. También enseñó sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre el bautismo y sobre el Espíritu Santo. El libro de Enoc contiene visiones y revelaciones del cielo y del futuro, pero no forma parte del canon bíblico. Sin embargo, muchos lo consideran inspirado por Dios. Vemos que es de los pocos en la palabra que, como dice la narrativa del pasaje, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Muy similar a Job, muy similar a Abraham. Según la Biblia, Enoc fue el primer hombre que caminó con Dios. Sí, así como Armstrong fue el primer hombre que pisó la luna, nosotros podemos decir, si te preguntan quién fue el hombre que caminó con Dios, el primero fue Enoc. Dice Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc es considerado un héroe de la fe, por eso es que lo vimos que aparece en Hebreos 11, que viene siendo el capítulo de los hombres de la fe, hombres y mujeres de fe, y sería el primer hombre que profetizó sobre el fin del mundo aproximadamente 3000 años antes de Cristo. ¡Wow! O sea, prácticamente 1000 años después de la caída del hombre o de la creación también del hombre. Es increíble. Porque de Adán a Jesucristo hay 4000 años. Entonces 3000 años antes de Cristo, sí que es antiguo este libro. Y aquí la profecía, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esto lo encuentras también en Deuteronomio 33:2. Está hablando de los ángeles, obviamente al servicio divino. Las santas decenas de millares son seres inmaculados, o sea, santos que sirven delante del trono de Dios, delante de la presencia de Dios. En Hebreos 12:22 dice, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces estamos viendo que son las vastas huestes celestiales que existen para llevar a cabo la voluntad divina. Recordemos lo que escribió Job
En Job 38:7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí está hablando del vasto ejército que tiene a su servicio el Señor. Y amados hermanos, esos cascos de estos guerreros ya están sonando en el cielo. Se están preparando para el Armagedón. Hay varios pasajes en la palabra de Dios que nos hablan de las santas decenas de millares, pero veamos lo que escribió Daniel, el profeta Daniel, Daniel 7, 9 y 10. Me encanta siempre que se ve algo de escatología en la palabra porque parece ciencia ficción, pero en realidad es la realidad. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía desde delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¡Qué maravilla! Recordemos también las palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dice a Pedro, ¿recuerdan cuando Pedro desenvaina la espada y le corta la oreja a Malco? Nuestro Señor Jesucristo, ahí leemos en Mateo 26:53, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles, más de 72,000 ángeles? Cada legión contenía más o menos 6,000 soldados. 72,000, más de 72,000 ángeles podrían venir, mira, así, rápidamente. Las santas decenas de millares son, por lo tanto, una metáfora de la magnitud espiritual de aquellos que rodean el trono de Dios. Yo no sé, Satanás, ¿qué tenía en mente? No puedo explicarme cómo fue que se llenó de tanto orgullo o hasta dónde te puede llegar el orgullo y la maldad a tal grado de creer que podía ser igual a Dios. Ya lo vimos la semana pasada. Para Dios Satanás es una pulga. Al que le deja que más o menos se entretenga con él es a Miguel. Nuestro Señor Jesucristo, aún mismo cuando vino aquí a la tierra, hacía temblar a los demonios. Lo vimos, los atormentaba. El gadareno pegó un gritote cuando lo vio, porque dijo, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Esto es, hermanos, para que tomemos en cuenta la magnitud de Dios. ¿Quién es Él? Yo estoy seguro que más de uno de nosotros no se pone ni siquiera a pensar por un momento, ¿quién es el que te salvó? Estábamos viendo, mi esposa y yo en la semana, pues se puede decir que es como un, pues esos de History Channel, hombre, en donde uno de los astronautas, o creo la primera mujer que fue al espacio, ella dice, cuando estuve en el espacio me di cuenta que somos nada. Insignificantes cuando tú ves ese planeta desde afuera del espacio y te das cuenta que no somos nada. Hay otro testimonio de un astronauta que dice, la primera vez que yo fui al espacio,
y vi el mundo desde fuera y vi todo lo que nos rodea, caí de rodillas y entregué mi vida al Señor. Es tiempo de ver, contemplar como se ponía David a contemplar las estrellas y decir: cuando veo los cielos, obra de tus manos, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él tan siquiera memoria? Y del Hijo del Hombre para que lo visites. Te puedes dar cuenta de la misericordia y el amor y la gracia de Dios para con nosotros. Por eso a mí me da mucho coraje escuchar a la gente que hasta parece que se paran el cuello y se jactan de decir: soy pecador y voy a ser pecador hasta morir. Entonces, ¿Cristo te salvó de qué? ¿Estás valorando la gracia de Dios? ¿Estás valorando lo que Él hizo por ti? Piojito, microbio. Hermanos, recapacitemos. Enoc 1:9 dice la profecía: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Eso lo ves en Enoc 1:9. Qué interesante, porque el verso 15 nos dice exactamente lo que leyó Judas de Enoc, que dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. ¿En contra de quién? De Dios. El juicio contra el impío. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos, o sea, presos a todos los impíos. En esta cita del libro de Enoc, Judas enfatizó que Dios viene a juzgar y a apresar a los impíos. De todas sus obras que han hecho impíamente. Prácticamente lo que está diciendo Judas, dice: Dios viene a arrestar a estos impíos de todas sus obras crueles, inflexibles y despiadadas. Tendrá su merecido el impío, quiera o no, crea o no crea en Dios, va a ser juzgado. Y de antemano ya ha sido juzgado. El impío es perverso y sin vergüenza. El Salmo 73 dice que los inicuos y los impíos prosperan en este mundo, pero serán consumidos de terrores en el futuro. Y en Proverbios 4, 14 al 27 se nos dice, se nos aconseja no seguir el camino de los impíos, ya que no duermen si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien. Y es la vida real, hermanos. Lo vemos en películas y lo vemos en la vida real. Hay gente que está a punto de morir, saber que va a morir y trata de hacerle la vida imposible a los demás. El ser humano toma el juicio de Dios a la ligera. La mayoría porque no creen en Él y otros porque creen. Y creen que pueden hacer con Dios lo que se les viene en gana. Que al fin y al cabo, Dios es amor y me tiene que amar tal y como yo soy. ¿No? ¿No ese es el dicho que oyes constantemente?
Hay un comentarista de box que sale en las redes sociales que según él es cristiano y es más grosero que la patada. Y ya alguien le ha de haber dicho, oye, no te digas cristiano si eres una persona bien grosera, o sea, mal hablado en serio. Y le contesta a este hombre, sí soy cristiano y tú no tienes por qué juzgarme porque yo sé que Dios me ama tal y como yo soy. Pobre tonto, ingenuo, charlatán. Veamos lo que escribió Daniel sobre el impío. Daniel 12:10. Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Esperemos en Dios estar entre ellos. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hermanos, si realmente somos nosotros verdaderamente responsables delante de Dios, comprenderemos. ¿Qué comprenderemos? La magnitud de Dios, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero si somos impíos, no entenderemos jamás. Somos unos tontos si no nos arrepentimos de antemano. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. En Mateo 3:1 y 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Señor Jesucristo, iniciando su ministerio en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En la Biblia el reino de los cielos se refiere al reino de Dios. Es decir, su forma de reinar y de estar ante las personas. Oh, que el Señor abra nuestros ojos y podamos entender, hermanos. ¿Quién fue el que vino? Cristo. Y desde entonces el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, cuando Jesucristo mismo dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, significa, Dios ha llegado. Es el tiempo de arrepentirse. Juan 1:14 lo leemos y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel que porta los genes del Padre es el que vino. Judas nos dice, de acuerdo a la profecía de Enoc, que Dios va a apresar a los impíos y añade de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Esto quiere decir que el ser humano, por su naturaleza caída, se la ha pasado ofendiendo a Dios, inclusive blasfemando de Dios. Lo veíamos las semanas pasadas o la semana pasada. Hay muchos que blasfeman cuando no tienen lo que quieren. Muchos han blasfemado contra Dios. Y así lo leemos en el libro de Hechos, dice en Hechos 18:5 y 6, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, vieron que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, su sangre sea sobre su propia cabeza. Yo limpio, les dice Pablo, me voy a los impíos, me voy a los gentiles. Pablo prácticamente les dijo, este pueblo no entiende, yo me sacudo, su sangre caiga sobre su cabeza.
En otra ocasión Pablo también habla y dice, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué? Porque les había hablado la verdad. El hombre blasfema, ofende a Dios de manera constante. El hombre en su naturaleza pecaminosa parece que nunca va a arrepentirse de todas las cosas duras que han hablado contra Dios, tal y como dice la profecía y como cita Judas. Por ejemplo, en Apocalipsis 16, 9 al 11 leemos, y dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y que no se arrepintieron para darle gloria. ¡Qué triste! ¡Qué triste! El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas, dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Por eso la Escritura dice que en el infierno será el lloro y crujir de dientes. Hay los que son más sensibles y que a lo mejor se darán cuenta y dirán, oh, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué estoy aquí? Si yo conocía, y van a llorar y van a lamentar y a lo mejor van a pedir misericordia a Dios, la cual ya no, será demasiado tarde. Pero habrá muchos, hermanos, o hay muchos que están crujiendo sus dientes contra Dios. Y están esperando ver a Cristo cara a cara para gritarle en su cara muchas cosas. El hombre es blasfemo por naturaleza. El segundo libro de Crónicas 7:14 dice, si se humilla mi pueblo, entre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten, se arrepienten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mucho cuidado con el falso evangelio. Hace rato les decía de aquellos que hasta parece que se jactan de decir soy un pecador. Y siempre te sacan la banderita y decir, Pablo dijo, yo era el más vil de todos los pecadores. Sin saber inclusive el contexto de que es muy probable que Pablo estuviera hablando de antes de ser convertido. Pero nunca los vas a ver que te pongan de ejemplo a Pablo diciendo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O nunca los vas a ver predicando diciendo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios. Porque eso ya no les gusta. Solo arrepintiéndose podemos estar en paz y en la presencia de Dios. De otra manera no hay. Solo reconociendo, hermanos, nuestra condición. Eso es arrepentirnos. Reconociendo quiénes somos, demostramos que creemos lo que Dios ha dicho en su bendita palabra y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y entonces lo valoramos, y entonces vemos la grandeza de Dios, contemplamos su grandeza y decimos, oh Dios, gracias, gracias. ¿Tú crees que en ese hombre o en esa mujer va a estar el deseo de estar ofendiendo a Dios? ¿O de estar pecando contra Dios? No. No,
Alguien que me diga cuánto duró Jacob esperando a Raquel. No, sí, a Raquel, ¿no? Es que a veces me confundo ahí con algunos de los personajes. ¿Cuánto? Díganme cuánto. 14 años, porque su suegro lo transió. ¿Y por qué duró 14 años esperándola? Porque la amaba, hermanos. ¿Amamos a Dios? ¿Es tu delicia? ¿Disfrutas su presencia? ¿Quieres estar con Él a diario? ¿Anhelas ya estar con Él? ¿Es en serio? O como dicen los chavos de hoy, ¿es neta? No hay de otra. Hechos 3:19 dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oh, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias. A tu diestra para siempre es un refrigerio, es una bendición estar contigo y ser para ti, vivir para ti, que me hayas escogido, Señor, cuando no lo merecía. Pero ahora que me has escogido y que me has amado, te entrego mi vida y te amo. Y eres todo para mí, eres mi primer amor. No te cambio por nada. Sin duda alguna, y es porque la palabra de Dios lo dice, que habrá un juicio contra el impío. La buena nueva de salvación es que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio. Satisfizo la demanda de un Dios santo, 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 que no tiene nada que ver con el pecado. Por eso el salmista, por eso David en el Salmo 5, versos 4 al 6, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Entendamos por favor esto, hermanos. Y el que no es hermano, que nos va a ver en las redes sociales, entendamos. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. El hombre sanguinario y engañador abominará Yahvé. El juicio contra el impío. Jesucristo nuestro Salvador en esa cruz experimentó ese trago amargo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que tiene en mente Judas. Tal vez será lo que tenía en mente también Enoc al dejar esa profecía. O como escribió el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. A Cristo que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Solamente así podemos estar delante de un Dios santo, santo, santo. Ahora prestemos atención, ya vamos a terminar. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, o sea, como a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo, dicen que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en el cielo. Y a la hora novena, Cristo clama a gran voz cuando todo se oscureció. Y grita, Elí, Elí, lama sabactani,
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Un Dios santo, 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 que no tiene nada que ver con el pecado, ni puede estar donde hay pecado. Entendamos esto, hermanos, tiene que abandonar a su Hijo en el momento que Jesús más lo necesitaba. Tiene que darle la espalda al pecado. Porque en ese momento Jesús cargaba con el pecado de todos los siglos. Cristo experimentó lo que espero con todo mi corazón, hermanos, que ni tú ni yo experimentemos jamás: la ira de Dios, el tormento de la ausencia de Dios por ti y por mí. ¿Te quedan ganas de seguir pecando? ¿Te quedan ganas de seguir siendo un impío? Cuando tú ves la obra de Cristo en la cruz, aún así a la hora novena, a esa misma hora, llevó a cabo hasta el último detalle de su misión redentora, clamando: consumado es. Juan 19:30. Esa es la buena noticia. Tetelestai. Se trata de un grito triunfante que expresa Jesús: he cumplido, Señor. Cumplí. Y así expiró y dio su vida por ti y por mí. Así que el mensaje es, como escribió Isaías 55, versos 6 y 7, y con esta cita termino: busquen a Yahvé mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Yahvé, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que tenía en mente Judas y Enoc. Y no nomás ellos, sino todos los escritores de la Biblia. Ese es el mensaje de Dios. Por eso Pedro da el mensaje de Dios. En 2 de Pedro 3:9, y dice el Señor: no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan, que todos procedamos al arrepentimiento. Porque si no, recordemos las palabras de esta profecía de Enoc citada por Judas, es un hecho que el impío va a ser juzgado y apresado. Ese es el juicio contra el impío.